Bueno, un saludo muy especial para todos los compañeros del Consultorio Jurídico 2. Mi nombre es Jorge Iván Valencia y en compañía de mis compañeros Julián Esteban Orozco, Alex Durán, José Manuel Flores y Juan Fernando Moreno, nos hemos reunido para el análisis de las diferentes sentencias aplicables. En el caso de Juan Fernando Moreno y yo, vamos a hacer la explicación sucinta de digamos, de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas número 3, donde se decide por parte de José Francisco Acuña Vizcaya como magistrado ponente y un proceso de erradicación número 93017, donde se decide por un recurso de impugnación a una acción de tutela que deja sin piso básicamente o en abstracto o en resumen que la ilegalidad de la captura no afecta la medida de aseguramiento. Esta sentencia tiene como fecha el 15 de agosto de 2017 y básicamente, digamos que los hechos fueron relacionados por el procurador, fueron denunciados o la impugnación fue denunciada por el procurador 313 de Judicial Primero Penal de Buenaventura, debido a que allí, pues, donde fueron presentados los hechos, básicamente los antecedentes fácticos y fundamentos de la acción, que fue básicamente, como lo decía yo, la impugnación, ¿cierto? La impugnación al fallo de tutela, porque básicamente dos capturados que son Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres, ¿sí? Su defensor actúa, ¿cierto? Como accionante ante el juzgado cuarto penal del circuito de Buenaventura en Valle del Cauca, y básicamente lo que se indica es que contra el auto de legalidad del procedimiento de captura, ¿cierto? Hubo una decisión, ¿sí? Que generó una interpuesta medida intramural. Y esa medida intramural básicamente lo que dice es que, indistinto de que se haya desatado un recurso de apelación o de la legalidad o no de la captura, pues básicamente esa tutela ordenó la libertad inmediata de los capturados, ¿sí? Sin tener en cuenta pues la violación de dos derechos fundamentales, como les voy a contar más adelante, que fue lo que sucedió, y por tal razón digamos que se dio pues la impugnación de esta tutela. Pero adicional a eso, porque técnicamente, ¿sí? Hablándolo desde el proceso penal, no tiene nada que ver la etapa procesal de la legalidad de la captura versus la medida de aseguramiento. Es decir, lo que pase en una u otra no va a afectar ni va a estar directamente relacionada ni directamente condicionada a dicha situación desde el punto de vista técnico. Entonces, básicamente, se evalúa por parte de esta sentencia la procedencia de la acción de tutela. Una vez se hace la procedencia de la acción de tutela, pues se determina si hay rango constitucional o no, se verifica si se han agotado todos los medios procesales, ¿sí? Y digamos que básicamente se da la procedibilidad, ¿cierto? Pero se solicita amparo a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia. De manera que se da una revocación en segunda instancia a esa acción de tutela por medio del recurso de impugnación, atendiendo esos dos principios o esos dos derechos fundamentales que fueron violados como tal. Sobre eso, pues digamos que se genera un fallo impugnado. El fallo impugnado básicamente el acto de impugnación que establece el procurador 313 en el recurso, pues es básicamente impugnar el fallo de tutela de primera instancia, insistiendo en que es un exabrupto jurídico, ¿sí? Que indistinto de que no haya una garantía relacionada con la legalidad o no de la captura, pues digamos que la medida de aseguramiento intramural haya sido revocada por esa acción de tutela, ¿cierto? Indicándose que como tal, pues hay un exabrupto técnico y como lo mencionaba ahorita, hay una violación de dos derechos fundamentales, ¿sí? Bueno, con respecto a eso es importante analizar qué considera la sala
frente al tema. Entonces, pues lo primero es que considera que la sala es competente para resolver de fondo el recurso de impugnación interpuesto, que adicional a eso, ese recurso fue interpuesto por el procurador judicial de Buenaventura, que fue agente especial en el proceso. Adicional a eso, indica que contra ese fallo de primera instancia es aplicable la impugnación, ¿sí? Interponiendo que los agentes del Ministerio Público tienen digamos, la disposición o la facultad para interponer ese tipo de recursos o de acciones de tutela o protección al debido proceso o al amparo, con el fin de establecer que en un proceso se den, ¿cierto?, las tendencias acusatorias y los lineamientos clave para llegar a fin, digamos, en derecho. Bueno, entonces, básicamente, bueno, entonces, la jurisprudencia, como lo mencionaba la sala, sostiene la tesis, ¿cierto?, donde la medida de aseguramiento es un acto independiente y adicional a eso separado de la captura. Y tan cierto es que las primeras decisiones que profirieron válidamente, indistinto de que el imputado esté o no privado de la libertad, han fallado reiterativamente en este sentido. Por tanto, la sala ha mantenido la posición. En el caso concreto, digamos que después de explicar que hay una afectación en el rango constitucional y después de indicar que jurisprudencialmente una etapa procesal, indistinto de que haya legalidad o no en el tema de captura, no implica, ¿cierto?, la medida de aseguramiento, eso, digamos, lo que sigue es verificar o hacer un análisis concreto frente al cumplimiento de los requisitos formales y generales de procedencia. Luego de ello, pues básicamente se concluye por parte de la sala que la petición cumple, o el acto, digamos, en este caso de impugnación de la tutela, cumple con la evidente relevancia constitucional que se requiere, ¿sí? Y se explican o se tasan algunos procesos digamos, dado, digamos, el principio de limitación, ¿cierto? Porque al no aplicar de pronto un recurso de apelación, de reposición, de reconsideración, no se genera una apertura a una segunda instancia, sino que básicamente se está usando un recurso de tipo extraordinario, porque las decisiones que están, en este caso, desatándose, tienen un control constitucional dentro de las actuaciones del proceso penal. Se verifica también que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, ¿cierto? Y por ende, digamos, que se hayan hecho no solo de manera legal, sino que se hayan cumplido los presupuestos procesales y los presupuestos de tiempo, ¿cierto? Requisito de inmediatez, identificación razonable, ¿cierto? Y básicamente hasta aquí, ¿cierto? No les puedo todavía mencionar la casación, el fallo de casación, porque pues digamos que a partir de este momento sigue mi compañero Juan en este sentido, pero les puedo decir que sustancialmente, y retomando estos dos conceptos técnicos, ¿cierto? Uno, y es la protección constitucional o el amparo o el derecho de amparo que se da por la afectación inmediata, inminente, y por dejar, digamos, que una decisión que estaba en firme sin depender o sin interdependencia relacionada. Y por otro lado, el requisito técnico que mencionábamos ahorita, donde la sala ha expresado constante y recurrentemente que no tiene nada que ver la ilegalidad o no de la captura frente a la imposición de una medida de aseguramiento, porque son, digamos, dos temas distintos. Por ende, el fallo de tutela es un fallo inadecuado, un fallo que no se generó en derecho, que se generó de manera arbitraria, de manera ignorante, por así decirlo, y al generarse este tipo de temas, pues se afecta, digamos, el debido proceso, ¿cierto? Que es uno de los principios de los derechos constitucionales vulnerados. Entonces, hasta aquí mi presentación. Los dejo con mi compañero Juan Fernando Moreno, quien va a explicar efectivamente qué sucede en el fallo, ¿sí? Y realizará un resumen sobre el estudio de fondo en el cumplimiento de las causales especiales de procedencia y la explicación
en general del fallo, de cómo se da la impugnación del fallo, ¿cierto? Y si es, digamos, de advertir si se da la razón o no al recurso, digamos, de impugnación a la tutela presentada. Bueno, muchas gracias. Ya enseguida los dejo con mi compañero. Cordial saludo para todos. Teniendo en cuenta lo presentado por mi antecesor, es relevante indicar lo siguiente. El estudio de fondo sobre el cumplimiento de las causales especiales de procedencia, la sala revisó si la decisión adoptada el 8 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura con función de conocimiento adolecía de las exigencias específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Al respecto de la captura de los ciudadanos Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres, el 9 de abril de 2017, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Buenaventura con función de control de garantías, que fueron llevadas a cabo en las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación, de cargos e imposición de medida de aseguramiento. Así las cosas, con la primera diligencia, la autoridad judicial declaró legal el procedimiento, decisión contra la que los defensores de los capturados interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido en efecto devolutivo. Se constató que los defensores alegaron principalmente que la decisión de legalizar las capturas debía revocarse porque fue adoptada luego de haber operado el término de las 36 horas que concede la ley. No obstante, la Fiscalía imputó a los ciudadanos aludidos el cargo de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores, y estos decidieron no aceptar su responsabilidad, y los imputados les fuera impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Los defensores insistieron sobre la nulidad de la decisión concerniente a la legalización de captura, advirtiendo que al haber sido un procedimiento ilegal, afectó los medios de prueba allí recaudados y por ende no servirían para fundamentar la medida de aseguramiento. Esta solicitud fue denegada. Los defensores presentaron recurso de apelación, solicitando la nulidad de la legalización de la captura efectuada, por considerar que fue superado el tiempo previsto en la norma. Por su parte, los delegados de la Fiscalía y el Ministerio Público solicitan confirmar la decisión sobre la medida de aseguramiento. La Sala advirtió que las causales de nulidad son taxativas, así como que la legalización de captura y la imposición de la medida de aseguramiento son diligencias independientes, resaltando que los términos no se interrumpen con la radicación ni el inicio de la audiencia. Se requiere que dentro de las 36 horas se finalice por lo menos la legalización de captura. Teniendo en cuenta lo antes manifestado, le dan la razón a la defensa y a la representante del Ministerio Público y se revoca la decisión del juez de primera instancia. Por ello, se revoca la mencionada decisión de legalización de captura. En este caso, no se miró si existe o no los requisitos legales establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para imponer una medida de aseguramiento, pues la posibilidad con que contaban los señores Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres, de que luego de decretarse la ilegalidad de la captura, como es obligación del juez de control de garantías, preguntarles si desean continuar en las siguientes audiencias. Estos manifestarán sí o no, y lo lógico era que estos al momento de preguntarles hubiesen manifestado que se retiraban. En el caso concreto, la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión se adoptó por el juez de instancia en atención a la modalidad y gravedad de la conducta, como también a la pena a imponer, sumado que el delito que se les imputa es de alto impacto en el distrito de Buenaventura. Pero desafortunadamente, como ya se dijo anteriormente, no se tuvo en cuenta la ilegalidad del procedimiento de legalización de captura. Por tal motivo se revoca la decisión tomada por el juez en cuanto a la medida de aseguramiento.
Por ello se ordena la libertad inmediata de los señores mencionados. De manera que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, obrando como juez de segunda instancia, procedió a invalidar las declaraciones adoptadas por el Juzgado Sexto Penal del municipio de Buenaventura con función de control de garantías, declarando ilegal la captura de los imputados y, consecuentemente, revocando la medida de aseguramiento impuesta en su contra. Teniendo en cuenta que, como inicialmente fue presentado, las eventuales irregularidades que se hayan configurado en el procedimiento de captura y su posterior legalización no tienen incidencia en las demás etapas del proceso. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, por el hecho de haber declarado ilegal la captura, no podía revocar la medida de aseguramiento impuesta contra los imputados. En este sentido, se evidencia que contra la decisión atacada proceden los requisitos específicos de defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial aplicable. En el primer requisito enunciado, se configuró en tanto el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, omitió actuar conforme al procedimiento establecido, pues para que la revocatoria de la medida de aseguramiento fuera procedente debía antes resolver, con soporte en los medios de conocimiento legalmente aportados a la actuación, la existencia de la inferencia razonable de que los procesados eran coautores o partícipes de la conducta delictiva investigada. Además, examinar si la medida era necesaria de conformidad con alguno de los requisitos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004. En ese sentido, la decisión adopta, mediante auto del 8 de mayo del 2017, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, porque además de desconocer las formas propias de cada juicio, fue desconocida la garantía de la segunda instancia. Respecto al segundo requisito específico de procedencia enunciado, la Sala constata su configuración porque con la decisión adoptada mediante el auto de 8 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, desatendió la línea jurisprudencial ya definida por la Sala de Casación Penal de la corporación antes mencionada, según la cual la medida de aseguramiento es un acto independiente y separado del acto de captura, y empleó una motivación contraria a la que ha sido aplicada en casos análogos, sin justificar razonadamente por qué se apartaba de la misma. Por tanto, al constatar que contra la decisión adoptada el 8 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, proceden las causales especiales de procedibilidad de defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial aplicable. La Sala, naturalmente, revocó el fallo de tutela de primera instancia y concedió el amparo invocado. En consecuencia, la Sala dejó sin efecto la decisión adoptada el 8 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento. Así las cosas, por lo anteriormente narrado, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal, en la Sala de Decisión de Acciones de Tutela, resuelve revocar el fallo de tutela proferido el 5 de junio de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. En consecuencia, conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso y dejar sin efectos el auto del 8 de mayo de 2017 proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, dentro del proceso penal con el radicado terminado en el número 005562. Y ordenar al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de ese fallo, procediera a resolver los recursos de apelación presentados en la audiencia realizada el 9 de abril de 2017 dentro del proceso penal con el radicado anteriormente mencionado, conforme al marco jurídico aplicable. Muchísimas gracias, que estén muy bien, espero que haya sido de ilustración, estamos enteramente al servicio de ustedes. Muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Alex y hoy vengo a hablarles de las audiencias preliminares.
Vamos a ver un pequeño concepto, como también en qué artículos se encuentran contempladas, y a traer a colación la sentencia penal número 6699 del 2014 en segunda instancia, en la cual vamos a evidenciar cada una de las audiencias preliminares. Empecemos entonces. Las audiencias preliminares son las que se encuentran contempladas en el artículo 153 de la Ley 906 del año 2004, en el Código de Procedimiento Penal. De una manera resumida podemos decir que las audiencias preliminares son todas aquellas, las anteriores a las audiencias de formulación de acusación. Entre las audiencias preliminares tenemos legalización de captura, formulación de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Sin desconocer que las audiencias concentradas, que suelen hacerse de manera continua, es lo cierto que son tres diligencias de naturaleza con objeto completamente diferentes. ¿Quiénes participan en este tipo de audiencias? En este tipo de audiencias participan o intervienen el juez de control de garantías, el fiscal, el indiciado, la defensa técnica del indiciado, la víctima, la defensa técnica de la víctima y el Ministerio Público, en donde es necesario aclarar que en muchas ocasiones la víctima como el Ministerio Público brillan por su ausencia. Traigo a colación la actuación de segunda instancia con radicado número 43524, la cual fue llevada a cabo en la ciudad de Bogotá el 28 de mayo del 2014 por el magistrado ponente Gustavo Enrique Malo Fernández. La sentencia corresponde a una apelación de fallo proferida el 5 de marzo del 2014. El fallo impugnado a Q lo sintetiza los hechos de esta manera. En su condición de juez quinta penal de circuito, con función de conocimiento de Ibagué, la doctora Estela Ramírez Vargas profirió sentencias de tutela, las que fueron manifiestamente contrarias a la ley, por cuanto ordenó el reconocimiento de pensiones y reliquidación de las mismas, sin que los accionantes tuvieran derecho a ello. En virtud de esta decisión, las entidades cumplieron los fallos ilegales, donde varias personas recibieron sumas millonarias. En audiencias preliminares llevadas a cabo el 20 de noviembre del año 2013, en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, se legalizó la captura de la doctora Estela Ramírez Vargas, avalando la imputación que la Fiscalía le formuló por el concurso heterogéneo y homogéneo de conductas punibles de falsedad material en documento público, prevaricato por acción, cohecho propio, peculado por apropiación en favor de terceros, tipificados en los artículos 287, 423, 405 y 397 del Código Penal, de ahí en su orden, cometidas con circunstancias de menor agravación, del numeral primero del artículo 55 y de mayor punibilidad de los artículos 2, 9 y 10 del artículo 58 de esa codificación. La procesada, tras indicar que entendía los cargos, manifestó que no se allanaba a los mismos. En dicha oportunidad, se instaló la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la cual se suspendió para continuarla al día siguiente en la nueva sesión. El defensor de la imputada, quien fuera el apelante, indicó que la representada tenía interés en aceptar parcialmente la incriminación formulada a la fecha anterior, correspondiente a los ilícitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación a favor de terceros, con el fin de poder acceder a la rebaja punitiva de la mitad. Aprobado lo anterior, por el juez de garantías, dispuso la ruptura de la unidad procesal y seguidamente asegura a la incriminada con detención preventiva en el lugar de residencia.
Asumido el conocimiento del proceso por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, tras resolver lo concerniente a los impedimentos expresados por varios magistrados de esa corporación, el 7 de febrero del 2014 realizó las diligencias de verificación, allanamiento e indemnización de la pena y sentencia. Vemos aquí en ese orden de ideas que en la continuación de las diligencias de medida de aseguramiento, el defensor haya exteriorizado la voluntad de su representada en allanarse en alguno de los cargos formulados el día anterior. Siendo así, esta no revive, como erradamente parece entenderlo. La audiencia de formulación de imputación ya culminada. Cosa diferente es que la jueza de garantías, aquiescencia de las partes e intervinientes, hayan aceptado verificar esa situación, propiciando de manera informal a un allanamiento a cargos en un escenario legalmente no establecido para ese efecto, pues de acuerdo a lo previsto en los artículos 293, 356 y 367 de la Ley 906 del 2004, la aceptación unilateral de responsabilidad únicamente procede en la audiencia de imputación y preparatoria y juicio oral. Claro está, debe advertir la sala que dicha irregularidad no amerita la invalidación de la actuación, toda vez que no fue trascendente, en tanto no quebrantó la estructura del juicio, ni desconoció derechos y garantías a las partes intervinientes. Adicional a esto, a la imputada se le reconoció le reconoció una rebaja de pena legal correspondiente a la mitad, la cual es totalmente procedente, teniendo en cuenta el estado procesal que decidió aceptar los cargos. Es por este motivo que se da el fallo de primera instancia, que fue dictado el 5 de marzo, declarándose la responsabilidad penal de la acusada Ramírez Vargas en el concurso delictual por ella ya aceptado. Esto es, 3 delitos constitutivos de peculado por apropiación en favor de terceros, 6 delitos de prevaricato por acción, y el cual quedó radicado el 28 de abril del 2014, donde se declara que no procede recurso alguno. No siendo más, les agradezco su atención prestada. Muchísimas gracias. Compañeros, continuando con el ejercicio de los videos en los cuales estamos explicando cada una de las sentencias, me corresponde a mí continuar con la sentencia AHP 2234 del 2020, con radicación 58088, proferida en Bogotá a los 9 días del mes de septiembre del 2020, por el magistrado ponente Eider Patiño Cabrera, sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. En esta sentencia vamos a encontrar temas como el habeas corpus, el cual es el motivo accionante principal de esta diligencia. Vamos a encontrar también comentarios aparte sobre la legalidad de captura, el juez competente para la legalización de captura y el término no perentorio de un mandato judicial. Primero que todo, vamos a iniciar con una línea de tiempo en donde vamos a explicar cada uno de los actos procesales que tuvieron lugar en esta diligencia, para poder enfatizar así en las causales que dieron pie al resultado de esta sentencia. Vamos a iniciar primero con la fecha del 30 de noviembre del 2015, en donde el Juzgado Penal Municipal de Cartagena, al interior del proceso 2016-392, condenó al señor Camilo José Pallares Cartagena por el ilícito de hurto calificado, agravado y tentado. Posterior a esto, el 30 de marzo del 2016, más o menos a los 6 meses,
La Sala Penal del Tribunal de Cartagena modifica esta medida en el sentido de fijarle la sanción privativa de la libertad en 63 meses de prisión. Luego, casi 4 años después, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Atlántico libró orden de captura número 65 con destino a la Policía Nacional, SIJIN, para dar cumplimiento a esta sanción. Muy importante tener en cuenta esta fecha y el juzgado que ejecutó esta medida. Posterior a esto, el 29 de agosto del mismo año, los miembros de la policía se dan lugar para poder ejecutar la medida del juzgado en el domicilio del señor Pallares Cartagena, alrededor de las 3 de la tarde, en donde el cuadrante de la policía ejecuta la orden judicial número 65 emitida por el juzgado y captura al señor Pallares. El 31 de agosto de ese mismo año, el juzgado primero de ejecución de penas, el cual ya habíamos dicho que era el que había emitido esta medida, confirma que se recibe oficio mediante el cual la Policía Nacional pone a disposición de ese despacho al capturado, el señor Camilo José Pallares Cartagena. Y ese mismo día, en la misma diligencia, legalizan la captura y libran orden de encarcelamiento en la cárcel de Cartagena o donde el IMPEC disponga. Pero ese mismo 31 de agosto, el personal de remisiones puso de presente que no se estaban recibiendo capturados en los establecimientos carcelarios por motivos de la emergencia sanitaria que se estaba viendo en el país por el COVID-19. Es por este motivo que el aprehendido se encuentra en las instalaciones de la estación de policía, junto con 53 detenidos con medida intramural, a la espera que el IMPEC autorice el ingreso a un centro de reclusión. Posterior a cada una de estas medidas, el 2 de septiembre del 2020, la madre del señor Cartagena, la señora Pilar Cartagena Polo, promueve la acción de habeas corpus al considerar que el mencionado fue aprehendido el 29 de agosto de la presente anualidad en su domicilio. Hasta ahí tiene absolutamente toda la razón. Pero cuando ella menciona que se desconocen los motivos de la detención, ahí cometemos un error, porque sí se conocen los motivos, los cuales ya habían sido emitidos por el juzgado primero en donde se emite la orden de captura. Luego la madre dice que hasta la imposición de la acción, en donde se pone a disposición del juez de conocimiento o control de garantías para la realización de la audiencia de legalización de captura, también ahí se comete un error. De acuerdo a esta línea de tiempo procesal, podemos identificar fácilmente que se actuó en derecho y se cumplió con cada uno de los presupuestos procesales para la legalidad de la captura. De allí encontramos claramente la explicación de la Corte y se define lo siguiente. Primero, vamos a identificar cuándo invocamos el habeas corpus. Como ya se había explicado, como una garantía de la inviolabilidad de la libertad personal. Pero ¿cuándo solicitamos esta acción? Cuando una persona es privada de la libertad con violación de las garantías procesales, o cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente, el cual no es este caso. También la invocamos por vencimiento de términos, cuando pese a exigir una providencia judicial que ampare esta medida,
se solicite durante el periodo de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial, caso en el cual tampoco coincide con la providencia. Lo cual no aplica en esta ocasión, ya que se libró orden de captura y se legalizó la misma antes de la solicitud de la madre, que fue el 2 de septiembre. Número 2. Nos encontramos con la legalización de captura ante un juez de garantías o de conocimiento. En este orden de ideas se evidencia que la privación de la libertad del accionante está investida de la total legalidad del caso, ya que la decisión que lo mantiene privado de la libertad fue adoptada dentro del proceso judicial ya visto, con plena observancia de todas las ritualidades que nos exige el Código de Procedimiento Penal. Vamos a ver acá en el artículo 298, en donde nos explica el contenido y la vigencia de una orden judicial. En el inciso número 2 nos encontramos que una orden de captura tendrá una vigencia máxima de 1 año, pero también nos indica que podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición de la Fiscalía. Y posterior a esto, en su parágrafo, nos encontramos que la persona capturada en cumplimiento de una orden judicial será puesta a disposición de un juez de control de garantías en un plazo máximo de 36 horas. Pero allí mismo encontramos que lo que aquí está dispuesto no aplica en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de una sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia. Ahora vamos a recordar que el señor Pallares fue requerido el 30 de junio del 2020, como ya lo habíamos anotado en la línea de tiempo que habíamos explicado, en donde el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena libró orden de captura número 65. Y es allí donde enfatizamos en este parágrafo. Por eso la persona no fue presentada ante un juez de conocimiento o de control de garantías. Otro punto importante de resaltar en la norma es que las capturas materializadas para el cumplimiento de una condena excluyen el asunto del ámbito de la competencia del juez, que en este caso el que cumple esa función es el del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de la Seguridad de la ciudad de Cartagena, sin que sea necesario realizar audiencia preliminar dentro del término perentorio de 36 horas que exige la ley. Es acá donde la Corte explica magistralmente que es por la potestad sancionatoria del Estado en donde ya se ha desvirtuado totalmente la presunción de inocencia del procesado y se puede retirar esa inmediatez exigida como garantía del derecho a la libertad que persigue blindar a los ciudadanos frente a una detención arbitraria o que prolongue indefinidamente en el tiempo sin que se haya definido su situación judicial. Ahora, toda esta explicación le resta sentido jurídico a lo expuesto por la madre en el recurso solicitado, que es el habeas corpus. Ante la interposición de esta acción, el 2 de septiembre del 2020, para el señor José Pallares, el cual fue puesto a disposición del juez, esa autoridad efectuó el control de legalidad de la aprehensión conforme a las normas que regulan esta materia, o sea, el artículo 298 de la Ley 906. Finalmente, ¿qué concluimos? Que el hecho de que el condenado estuviese privado de la libertad en una estación de policía y no en un centro carcelario, como lo ordenó el despacho,
no significa que exista una prolongación ilegal de la detención, ya que esta situación obedece a unos lineamientos emitidos por el INPEC, por los motivos del estado de emergencia que se estaban cumpliendo actualmente en el país, por motivo del COVID-19, en donde fueron suspendidos los traslados de presos entre URIs y estaciones de policía hacia establecimientos carcelarios y penitenciarios del orden nacional. Son por estas razones puntuales que la Corte decide confirmar la providencia anterior y decide negar el recurso de habeas corpus sobre el señor Camilo José Pallares Cartagena. Con esto concluimos la explicación de la sentencia. Muchísimas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos, esperando que todos estén muy bien, al igual que sus familias. En esta ocasión les voy a hablar sobre la sentencia de detención física jurídica y pues cómo lo haremos. Les hablaré sobre las generalidades, luego sobre el asunto de esta sentencia, los hechos y lógicamente la sentencia. Finalmente, digamos que haremos un esbozo general sobre el habeas corpus. Entonces, esta detención, o esta sentencia, perdón, de detención física más no jurídica, es una sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde el magistrado ponente es Hugo Quintero Bernate, con radicación número 131 y que fue generada en la ciudad de Bogotá el 20 de abril de 2020. El asunto, pues básicamente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga declaró improcedente la solicitud de habeas corpus que había solicitado el apoderado del señor Gilberto Jaime Betancourt contra la decisión que se había ferido el 14 de abril de 2020. Hablemos un poco de los hechos. Pues básicamente Gilberto Jaime y su aparente ocasional acompañante Michelle, pues fueron detenidos por la Policía Nacional, ¿sí? Al señor Gilberto fue detenido luego de encontrársele 199 kilos de clorhidrato de cocaína y la suma de 17.950.000 dentro de un escondrijo, una caleta especial y que cuidadosamente fue acondicionada en ese vehículo que conducía. La policía previamente tenía información de que un vehículo de esas características llevaba esas sustancias ilícitas. Pues en su desarrollo, la Fiscalía General de la Nación les formuló imputación por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Pues el imputado no aceptó los cargos formulados y fue afectado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario conforme a la solicitud de la fiscal 85, delegada de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado. Entonces, el asunto que se estaba o que se debatió en esta sentencia fue que esa detención física ocurrió por parte de la policía a las 20:55 del 27 de febrero de 2020, ¿cierto? Y que el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de Cartago Valle, pues legalizó esa audiencia, hizo esa audiencia concentrada de legalización, de captura y de incautación de elementos, y donde fueron presentados lógicamente en flagrancia. Eso lo hizo o lo llevó a cabo el 29 de febrero de 2020 a las 9 de la mañana. Entonces el abogado del señor imputado pues alegaba que se habían superado las 36 horas del límite constitucional. Pues razón por la cual pues se impugnó esa decisión y el magistrado en primer grado, cuando se presenta, o dijo que cuando se presenta privación ilícita de la libertad o la prolongación ilícita de la privación de este derecho, sí procede el habeas corpus, pero en este caso no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es erróneo contabilizar la aprehensión en flagrancia del imputado a partir
del momento en que la Policía Nacional hizo detener el vehículo a la orilla de la carretera, o de la tractomula en este caso. El propio defensor, en este caso, reconoce que se transportaba la importante cantidad de cocaína incautada. Entonces, es así como pues, el magistrado de la Sala de Casación Penal explica el tema de justicia que esto, es decir, cuando fue detenido el vehículo por parte de la policía, es una detención física y no jurídica, ¿cierto? Y que no puede prolongarse más allá del lapso necesario para verificar la información personal o para registrar el vehículo. Entonces, eso no es una captura ni una aprehensión, o sea, es decir, ese primer procedimiento. El registro del vehículo tuvo un propósito, ¿cierto? Tal como lo dice el precedente constitucional, es que debe tener una naturaleza, una procedencia y una legalidad de esos objetos transportados en ese vehículo registrado, y que el hallazgo jurídicamente relevante en el caso concreto ocurrió solo hasta las 00:51 minutos del 28 de febrero de 2020. Desde ese momento, o sea, es decir, desde que se le halló esa cocaína, empiezan a contar los términos correspondientes. Inclusive cuenta la sentencia que tuvieron que llamar a los bomberos, es decir, desde las 8 desde que lo detuvieron hasta que le encontraron esa sustancia ilícita, pues pasó un número de horas bastante importante. Por lo tanto, pues la Corte fue muy enfática en que esto no era ilegal y por lo tanto no procedía esa violación a ese derecho de habeas corpus. Entonces, básicamente, la Sala Penal de Casación, pues, confirmó la providencia impugnada, es decir, confirmó lo que había hecho el ACUO, ¿cierto? En donde el magistrado de la Sala Penal, Tribunal de Superior de Buga, declaró improcedente la acción constitucional de habeas corpus invocada por el apoderado del señor, ¿sí? Entonces, básicamente, esa fue la decisión, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre el habeas corpus. Pues, como todos sabemos, el habeas corpus está consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y se reglamentó en la Ley 1095 de 2006. Pues sabemos que es un derecho fundamental y a la vez es una acción constitucional para proteger la libertad de la persona. Cuando una persona es privada de la libertad y considera estarlo ilegalmente, puede invocar esta acción. El habeas corpus puede ser invocado por cualquier persona, incluso por terceros sin mandato. Y el habeas corpus no puede suspenderse ni en los estados de excepción. Por ejemplo, en la sentencia C-187 del 2006, la Corte Constitucional dijo que el habeas corpus se podrá invocar o ejercer por una sola vez respecto a cada hecho o actuación constitutiva de violación de derechos protegidos mediante el artículo 30 o superior. El término para resolver el habeas corpus es de 36 horas. Y la competencia, entonces, de acuerdo al artículo 2 de la ley 1095 del 2006, son competentes todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público. El contenido de esa petición del habeas corpus, según el artículo 4 de esta ley, y básicamente son 6 aspectos fundamentales. El primero, el nombre de la persona privada de la libertad. El segundo, razones por las que se considera que la privación de la libertad es ilegal. El tercero, fecha de reclusión y lugar donde la persona se encuentra privada de la libertad. El cuarto, nombre y cargo del funcionario que ordenó la privación de la libertad en caso de conocerse. Quinto, nombre, identificación y residencia del solicitante. Sexto, la afirmación bajo gravedad de juramento que se considera prestado con la prestación de la petición, que ningún otro juez ha tenido conocimiento del habeas corpus. Entonces, cuando se demuestre el artículo 6 de esta ley 1095 del 2006
cuando se demuestre la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial debe ordenar inmediatamente la liberación de la persona privada de la libertad, ya sea por un auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. Esto es muy importante. La providencia que niegue el habeas corpus puede impugnarse dentro de los 3 días calendario siguientes a su notificación. Entonces, esto era lo que les quería compartir. Espero haya sido claro en mis explicaciones.